יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד, יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד, יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, כן העם לבדד, קדימה נצעד לעד, בשמחה ובטוב לבד. Venimos, Padre Celestial, con un corazón dispuesto, trayendo lo mejor de nosotros, Padre Celestial. Queremos en todo momento agradarte a ti. Amado Abba, te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestros corazones, que tú, Padre Celestial, nos puedas revelar. Tu palabra dice, Señor, que tenemos la mente de nuestro Yahshua HaMashiach, y que es por medio de esa mente, por medio de la revelación y la guía de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, que tú nos guías a toda la verdad. Te queremos pedir el día de hoy que tú nos des discernimiento, que nos des entendimiento, pero que sobre todo pueda ser una palabra que pueda transformar nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Gracias te damos, hermoso Yahweh, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y decimos todos, amén y amén. Bueno, pues sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Siempre es un placer el saludarlos aquí desde la congregación Alefitaf. Igual a todos los que nos ven desde internet, damos la bienvenida. Sabemos que Yahweh tiene una palabra especial preparada para tu vida. Estamos estudiando lo que es la serie de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla precisamente de los últimos tiempos y es la palabra, dice la Escritura, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha ardiendo. Es en este tiempo en donde, bueno, estos estudios cobran muchísima importancia y sabemos que la palabra que el día de hoy se va a hablar va a ser de bendición para tu vida, como ha sido de bendición para nuestras vidas. Entonces, vamos a escuchar lo que nuestro amado Abba tiene preparado para su iglesia. Y decimos todos amén. Bueno, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Estábamos hablando de las dos bestias, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de las dos bestias del Apocalipsis y entonces veíamos un poquito, después vamos a profundizar muchísimo más sobre la primera bestia. Ayer, la semana pasada tuvimos oportunidad de estar escudriñando quién era esa primera bestia, por qué 10 cuernos, porque veíamos que de repente había ahí una confusión de los 7 montes, entonces que es Roma, estaba puesta sobre la ciudad de las 7 colinas, y vamos a ver que pudimos entender que no nos estaba hablando de Roma, sino nos estaba hablando directamente de cada uno de los imperios mundiales que ya han pasado y que están por venir, precisamente ese octavo reino que es el que representa la última forma de gobierno mundial, que es precisamente en la cual el anticristo estará presente. Vamos a ver el día de hoy el falso profeta y la imagen de la bestia. Le hace la siguiente, por favor. Una de las cosas que nosotros debemos entender, todos reconocen al que está a su mano derecha, es Adolfo Hitler, pero por un shequilín. ¿Quién me puede decir quién está a su mano izquierda? ¿Con quién está Adolfo Hitler a su mano izquierda? Ese precisamente es Goebbels. Goebbels. ¿Quién era Goebbels? ¿Me das la siguiente? ¿Quién era Goebbels? Goebbels era el encargado de llevar todo el plan y toda la mercadotecnia precisamente que Adolfo Hitler ocupó desde su ascenso hasta la caída del Tercer Reich. ¿Qué es lo que hacía Goebbels? Fíjense bien, llamaba muchísimo la atención porque este hombre hablaba, él escribía a Adolfo Hitler, les ponía la parte de la supremacía de la raza aria, de buscar siempre la perfección en el ser humano, de acabar
con la parte de los judíos, pero este hombre era alemán, pero tenía un problema con sus piernas. Inclusive se le conoce como era cojito él, y entonces para todos lados donde caminaba, él se paraba y hablaba con esa soberbia, pero no veía precisamente que él mismo ni siquiera representaba lo que ellos estaban tratando de venderle al pueblo alemán. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo este hombre durante toda la campaña de la Segunda Guerra Mundial? Aun cuando Alemania estaba perdiendo la guerra, fíjense bien, aun cuando Alemania, los ejércitos tanto de los rusos como de los americanos, cada vez se acercaban más y cada vez Alemania se veía más debilitada en sus posiciones de defensa, Goebbels en todo momento, la campaña publicitaria era decirle al pueblo alemán que Alemania iba ganando la guerra, que Alemania era la que tenía la razón, que Alemania era la que se encargaba de defender la verdad. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en donde cuando llega el pueblo alemán, en los, no me acuerdo bien en cuál de los campos de concentraciones, ahorita se me fue el nombre, en donde llegan los soldados americanos, entran al campo de concentración y se quedan sorprendidos de las barbaridades que hicieron los nazis dentro del campo de concentración. Y lo curioso es que a 1 kilómetro se encontraba un poblado precisamente alemán. ¿Qué hicieron los soldados americanos? Los soldados americanos fueron por las personas que estaban en ese pueblo. Y hay una grabación en video en donde se ve que van entrando los alemanes cuando van entrando al campo de concentración, y van entrando y se van riendo los alemanes, las mujeres, los pocos hombres que quedaban, se van riendo. Y cuando ellos empiezan a ver todas las atrocidades y las barbaridades que se habían hecho dentro de ese campo de concentración, se entran de una forma y salen de una forma completamente diferente. Salen devastados, salen llorando, salen agarrándose la cabeza, diciendo: no puede ser posible que nosotros hayamos creído la mentira de estos hombres. Decía Adolfo Hitler que si tú repites una mentira el suficiente tiempo, terminará por aceptarse como una verdad. Y el día de hoy, muchos de lo que nosotros, o muchas de las creencias dentro del cristianismo y dentro del mundo, no se basan en la palabra, se basan en dichos. Y entonces es ahí donde nosotros debemos examinar si lo que estamos creyendo es una verdad o puede ser un engaño precisamente del enemigo. Entonces, esto porque es importante, dice, acuérdense que Satanás no es nada, pero absolutamente nada creativo. Él es un imitador. Y no puede hacer, no puede ser absolutamente, él no puede crear nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente perfecciona. Es muy bueno haciendo lo que desde el principio se ha encargado de hacer, y es engañarte y desviarte del propósito por el cual Yahweh te ha puesto en esta tierra. ¿Sabían ustedes que la definición de pecado es simple y sencillamente errar al blanco? Sabemos que la definición bíblica de pecado nos habla de pecado es todo aquel que transgrede los mandamientos de Yahweh. Pero si tú investigas la palabra como tal, pecado, viene simple y sencillamente, su significado literal es errar al blanco, fallar al blanco. Yahweh pone a Adán y a Eva en el paraíso, ¿para qué? Para que se multipliquen, para que se genere un pueblo, una descendencia que sea conforme al corazón de Él, que sea conforme a sus propósitos, que sea conforme a sus principios. ¿Y qué es lo que viene Satanás y viene a decir? Viene a decirles: con que Dios te ha dicho,
No, mira, no entendiste bien, hombre. Ay, lleva, hombre. Ya ves, tu esposo, Dios no quiso decir eso. No, lo que pasa, mira, déjame te explico cómo, no es literal lo que te están diciendo. O sea, la ley no es literal, ya no aplica la ley. Lo importante es que tú entiendas que esa ley te va a hacer como Dios. Todo el tiempo el engaño de Satanás no cambia, es el mismo. Si él logra poner en tu mente y en tu corazón la duda de decir, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios dice lo que dice en la Escritura? O a lo mejor me estoy yendo por las cocas, diríamos por ahí. Bueno, vamos a ver que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no se contradice, y dice la Escritura que los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, vamos a Apocalipsis, vamos a abrir Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. ¿Ya lo tenemos? El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Apocalipsis 13, del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Vamos a ver, ¿me das la siguiente, Ramón, por favor? ¿Cuál es la característica entonces que nos habla? Nos habla de la segunda bestia. Y nos habla, si se dan cuenta, la segunda bestia, la otra, esa. La segunda bestia nos habla y hace referencia, dice que él se ve semejanza como a un cordero, y vamos a ver precisamente, dale otra por favor. Veíamos ahí que la parte del cordero, ¿por qué un cordero? ¿Por qué creen ustedes que el falso profeta se presentará al mundo? Fíjense bien, ¿se acuerdan de la primera bestia? La primera bestia, inclusive cuando nosotros traducimos en el griego, la palabra bestia es terion y es bestia salvaje. Pero cuando nosotros traducimos terion al hebreo, se van a dar cuenta que cada una de las letras en hebreo tiene un número, y es más, el número de la palabra y bestia es precisamente 666. Da ese número, la palabra bestia, terion, traducida al hebreo, te da exactamente la cifra de 666. Entonces eso se le llama, ¿qué es geométrica? No, algo, no me acuerdo ahorita el nombre, lo estaba estudiando en la tarde.
que es el estudio precisamente en donde hay que recordar que en la antigüedad tanto los idiomas como hebreo y griego, cada una de las letras no nada más representaban en el alfabeto, sino también tenían un valor numérico. Entonces lo que nos está hablando que el número o el nombre de la bestia sea 666, simple y sencillamente dice aquí hay sabiduría, aquí es alguien que pueda descifrar que el número representa el nombre de la segunda bestia. Entonces esto está bien interesante y lo vamos a ver en estudios más adelante. Pero la segunda bestia representa un cordero. Representa un cordero y dices, tuve un cordero que sube de la tierra. Dice que sube de la tierra y entonces vamos a ver que es bien interesante porque sube de la tierra ese cordero. Pero vamos a ver que las características, ¿por qué Satanás o por qué nuestro Yahweh nos presenta más bien al falso profeta como un cordero? ¿Cuáles son las características de los corderos? ¿Cuáles son las características de las ovejas? Primeramente son 100% mansos, dice, no tienen, ellos requieren 100% de ser guiados por un pastor. O sea, todo el tiempo necesitan ser guiados por una persona. Es el único animal que no tiene armas defensivas. Tú, por ejemplo, una oveja es tan torpe que, por ejemplo, tú la puedes meter o la oveja se mete en un lugar en donde no haya salida y en lugar de echarse para atrás, la oveja se queda pegándole a la parte de la caja y se queda hasta que llega el pastor y la saca, le dice, nada más era echarte en reversa. Entonces la saca y la tiene que estar ahí. Las ovejas son muy fáciles para perderse, necesitan estar escuchando todo el tiempo el callado del pastor. Ahora bien, son ciegas, así es, necesitan. Esto es bien interesante porque las ovejas normalmente se pierden con facilidad y es ahí cuando ellos van escuchando, tienen un muy buen oído. Ellas pueden regresar al rebaño si alguna de ellas está perdida, simple y sencillamente escuchando a la voz de su pastor. Ahí es donde nuestro Yahshua nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Pasaban el ejemplo de dos pastores que sacan a sus ganados, a sus rebaños, a pastar, y entonces llega el momento en donde se mezclan entre las ovejas, entre ellas mismas se mezclan las de un rebaño y otro. Y entonces cuando las van a recoger, cada uno de los pastores aplica su silbido y su llamado. Y entonces es impresionante ver cómo de esos que están revueltos, las ovejas distinguen perfectamente la voz de su pastor y entonces las que eran del pastor, en este caso de la derecha, se iban con el pastor de la derecha, con las que eran del pastor de la izquierda, se iban. ¿Por qué? Porque si algo tiene una oveja es que identifica claramente la voz de su pastor. Esto es bien importante que nosotros podamos entender, porque dependiendo a lo que tú estás escuchando, es a la voz que te está adoctrinando y la voz que te está guiando. En el momento que aparezca, si no es la voz de Yahweh, entonces, cuando aparezca el falso profeta, estarás atendiendo al llamado a través del cual por muchos años fuiste adoctrinado. ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda claro? Ok, entonces vamos a ver que se presenta, vamos a ver las características. Decíamos que se presentan apariencia de inocencia, la parte de son inocentes, o sea, tú ves a una ovejita y lo primero que ves en la ovejita es que es un animal, te genera ternura, ¿no? Y los ves y dices, ay, mira, qué lindo, qué bonito. Vamos a ver que las características en la imagen de la bestia nos está hablando de las características que tendrá el falso profeta.
El falso profeta tendrá características precisamente de ser una persona que la vas a ver y vas a decir, qué bárbaro. Este hombre no rompe ni un plato. No, este hombre es un santo. Este hombre, qué bárbaro, tiene una humildad. Es más, la gente lo va a ver y se va a acercar y le va a dar besos a los leprosos. Se va a quitar inclusive fíjense bien, todas esas son buenas obras, se va a quitar su chamarra y se la va a dar a una persona en la calle. Se va a quitar inclusive, si puede, sus calzados y se lo va a dar a alguien. Las personas que lo estén viendo van a decir, qué bárbaro, este hombre tiene una humildad que solamente es una humildad que Dios pudiera dar. Recordemos que, por ejemplo, algunas personas ahorita que estamos estudiando las sectas, hablábamos un poquito de Jim Jones, y Jim Jones, él crea la parte de la secta, y entonces en la secta de Jim Jones todo lo que se hablaba era del amor, y era una secta en donde se hablaba del amor. ¿Sabes qué? Vamos a amarnos, vamos a gozarnos en el amor de Dios, lo más importante es el amor de Dios, nadie se va a ir al infierno, Dios nos quiere a todos, nos quiere bien, nos quiere a todos, Dios ya va a establecer su reino, vénganse todos, vamos a gozar el reino. Y cuando tú veías a Jim Jones, son hombres, fíjense bien, que son sumamente carismáticos, son personas que a la vista de las personas son agradables a la vista de las personas. Y él es precisamente Jim Jones, él es el fundador precisamente del Templo del Pueblo. Y este hombre precisamente lo que hizo, bueno, pues se llevó a 900 personas que creyeron en la mentira de Jim Jones, y que terminaron esas 900 personas hasta el día de hoy. Es uno de las sectas que más personas ha matado. Son las 900, las obligó a tomarse culé envenenado, a los niños, a las esposas, a todos los envenenó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del engaño, y entonces los familiares decían, qué bárbaro, ¿qué está pasando con este hombre? Quiero decirte algo, si tú estás viniendo a la iglesia, o si tú estás buscando una iglesia en los cuales haya amor, si tú estás buscando, él dice que el fruto que nos debe de distinguir es el amor, pero dice que el amor lo debemos de tener los unos para con los otros. Si tú estás llegando a la iglesia para buscar quien te ame, déjame decirte que probablemente vayas a ser engañado. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda a nosotros amar, no a que nos amen. El que se enfoca, aquella persona que te dice es que en esta iglesia no hay amor, es una persona que está ensimismada y que lo único que quiere es recibir. Decía una persona, la ley de la siembra y de la cosecha. Decía, ay, a mí nunca me han ido a visitar, yo me enfermé y nadie me habló y estaba ahí tos y nadie me echó un telefonazo. Y entonces le comentaba, bueno, pues ¿a cuántas personas enfermas tú has ido a visitarlas? ¿A cuántas personas cuando han estado en la cárcel tú has ido a visitarlas? ¿A cuántas personas que han requerido, que han necesitado tu ayuda cuando has tenido, los has apoyado? Todo lo que se siembra se cosecha, absolutamente. No podemos cosechar si en el terreno no se ha sembrado. Decía este predicador, me gustaba mucho porque sale su esposo y le dice, vieja, dice que en el jardín no hay sandías. Y la esposa, ¿cómo que no hay sandías? En el jardín no hay sandías. No. Dice, ¿plantaste sandías? No. Dice, ¿y entonces cómo quieres que haya sandías? Dice, necesitamos forzosamente, no podemos recoger algo que ni siquiera hemos sembrado. Entonces, recuerden, nosotros tenemos que tener el mismo sentir de nuestro Abba, que Él no vino para que lo sirvieran, sino para Él vino más bien para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y ese es el sentimiento que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Entonces, fíjense aquí, entonces entendemos que se va a manejar como una falsa humildad. Me das la siguiente. Se va a manejar con una falsa humildad y entonces se va a manejar, lo vemos de manera, lo vamos ahí dejarlo tantito. Se va a manejar como es un líder religioso, forzosamente es un líder religioso, porque él es el que se encarga precisamente de guiar y de llevar al rebaño. Y vamos a ver la importancia de que es el falso profeta. ¿Cuántos de aquí están esperando que el anticristo mande marcar a todos en la frente y en la mano? ¿Cuántos de los que están aquí saben que el anticristo va a mandar marcar a las personas en la frente y en la mano? Levanten su mano. ¿Ok? El anticristo, ¿saben qué es tan mal? El anticristo no va a mandar a marcar a nadie. El que va a mandar implementar la marca de la bestia es el falso profeta. El falso profeta, el líder religioso, es el que se encarga de mandar precisamente no nada más marcar, sino hacer la imagen y que el pueblo adore a la bestia. Fíjense bien, esto es bien importante que nosotros, este hombre va a ser una persona que crea en Yeshua, va a ser una persona que crea en Jesucristo. Por ahí escuchábamos de repente que hay un pasaje en la Escritura para preparar este tema, de veras que, hijo, me estuve así como que dije, no les miento, pero fueron como unas 9, 10 horas de estar estudiando, sacando. Y entonces escuchaba a unas personas que decían, no, es que el falso profeta, la ramera de Babilonia, en este caso, bueno, pues no es la iglesia romana, porque ellos creen en Yeshua. Y dice en Primera de Juan, versículo 2, dice que ¿quién es el mentiroso? Todo aquel que no confiesa que Yeshua ha venido en carne y que no cree en el Padre. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando interpretamos las Escrituras. Ahí el pasaje, el contexto nos está hablando del anticristo. Y el anticristo claramente no cree en Yeshua, pero el falso profeta sí cree. Y entonces vamos a ver aquí que es un hombre que tendrá apariencia de piedad, que tendrá una persona que conozca, inclusive decir que es seguidor de Jesucristo, pero si leemos Apocalipsis vamos a ver que la característica que tiene la bestia es que habla. Dice, se le concedió, tenía cuernos como de carnero, pero hablaba, ¿como quién? Hablaba como dragón. ¿Quién es ese? Es una persona que se levanta y que dice, yo soy el representante de Cristo aquí en la tierra, pero yo, todo lo que te voy a decir y todo lo que te voy a enseñar, va a ir sistemáticamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la característica del falso profeta y de los falsos profetas. ¿Qué es? Es aquel que se para y dice, la Biblia, fíjense bien, la Biblia te dice de manera clara que el matrimonio es ¿entre qué? Un hombre y una mujer. Bueno, el falso profeta te dirá, yo represento a Yahshua, yo represento a Jesús, yo quiero que todo el mundo se ame, no los vamos a juzgar. El día de hoy la iglesia está abierta para todos, vengan así como estén, no hay ningún problema, le vamos a quitar sentencia. Dios habla de que el aborto es asesinato, y entonces este hombre se para y dice delante de todo el mundo, vamos, yo por el poder soy el representante de Dios. ¿Cuántos dudan que es el representante de Dios? Bueno, los que están afuera, de los que están afuera. Soy el representante de Dios, y como soy el representante de Dios, yo por mi poder divino digo que todos las que están abortando se les quita el pecado. ¿Por qué? Porque en su corazón ellas no lo querían hacer realmente.
Así como eso es un hombre, vamos a ver que es un hombre, entonces estamos viendo las características del falso profeta. El falso profeta siempre será un hombre que te esté hablando de cosas, este hombre no estará enseñando la palabra de Yahweh, y en esto se caracterizan toda la cuestión de las doctrinas. Del falso profeta no estará hablando la palabra de Yahweh, sino él estará hablando los dichos de su propia boca. ¿Sí vamos bien? ¿Sí, seguros? Ok, vamos a ver qué dice Apocalipsis 16 del 13 al 14. Apocalipsis 16 del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? El que lo tenga lo puede leer, por favor. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Okay. Fíjense bien, dice que aquí está viendo que de la boca de ellos está saliendo, dice Apocalipsis 13, que de la boca de él, dice, hablaba como dragón. Y Apocalipsis 16 nos habla que ve cada vez que estos hombres hablaban, dice, vi salir espíritus inmundos como de ranas. ¿Qué tenían o qué hacían estos espíritus inmundos? Iban a la gente, se les metían a la gente y entonces hacían que las personas, incitaban a que las personas fueran a la guerra en contra de Yahweh de los ejércitos. El día de hoy vemos exactamente lo mismo. El día de hoy estamos viendo que son hombres que hablan y que cada vez que escuchas tú a ese hombre o que escuchas tú una doctrina que no es de acuerdo a la palabra, sale poder de la boca para influenciar tu vida. Por eso la Escritura dice, fíjate bien cómo oís. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense bien, dice primero, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que todo aquello a lo que tú estés prestando tus oídos es aquello a lo cual tú estarás siguiendo. ¿Sí vamos bien? Sí, obvio, dices tú, hoy vemos en Aguascalientes un ejemplo, esta fecha ellos allá celebran mucho lo que es a la Catrina y el mes de los muertos y está durísimo ya, ¿no? Y entonces dicen, Aguascalientes es el estado de la República con mayor índice de suicidios a nivel nacional. Y luego dice, y suicidios entre jóvenes y niños. Y dice uno, las autoridades han hecho juntas, el DIF, y ¿por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Bueno, si durante todo el año te dedicas a estar exaltando a la muerte y estar hablando a la muerte, como resultado tendrás una ciudad dedicada precisamente a la muerte. Es el día de hoy, precisamente, si tú estás escuchando un tipo de música, si tú estás escuchando por música que no es agradable, es música del mundo. Hablábamos el otro día, si tú estás escuchando, por ejemplo, ahorita toda la música está cargada de sexualidad, toda la música está cargada de sexualidad y de sensualidad. El día de hoy tú puedes decir, ay, pero yo no supe por qué de repente le fui infiel a mi esposa. No supe por qué. O la muchachita, no supe por qué terminé embarazada. ¿Por qué me terminé metiendo con mi novio? ¿Por qué? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás sembrando en tu corazón? Si estás sembrando que dame más gasolina, pues sí, vas a estar cosechando un chorro de gasolinerías ahí que van a estar pidiendo dame más gasolina. No podemos engañarnos. No podemos engañarnos. De veras, es importante el que nosotros podamos entender que no podemos jugar con fuego sin que nuestras vestiduras ardan. Dice la Escritura,
El día de hoy, desgraciadamente, el terreno del mundo está preparado para recibir al falso profeta. Ya el mundo está preparado y ¿saben qué? No nada más el mundo, sino la misma iglesia cristiana, el día de hoy está tan perdida, tan desviada por haber olvidado los mandamientos de Yahweh. El día de hoy la iglesia cristiana está tan perdida que no sé todo, yo creo que todos ustedes lo vieron también ahí en internet, lo vieron como un artista cristiano en su servicio se para y les dice a los de su congregación, que no es una congregación pequeña, es una congregación de miles de personas, y les dice: salgan a festejar el Halloween, no pasa nada, no seamos de esos cristianos raros. No, ¿para qué? ¿Para qué sales tú y eres de los que sales y les das de los libritos que hablan en contra del Halloween? No, estas personas no están adorando al diablo, no creas que están en su casa adorando al diablo, no. Ellos nada más salen a pedir dulces, a pedir. Y entonces, como la iglesia sigue al hombre y no sigue la palabra, no, lo dijo Jesús Adrián Romero, pues ha de estar bien, es Jesús Adrián Romero. Y entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, decía Isaías, que vendría el tiempo en donde las personas llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. La iglesia el día de hoy está tan perdida que dicen que seguir las fiestas de Yahweh es judaizarse, pero seguir las fiestas paganas está bien. O sea, es tantito sentido común. Dice la Escritura en Efesios: no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Somos puestos para hacer luz. Una luz no se puede ocultar abajo de una mesa. Y aquí es donde este es el tiempo en donde tenemos que brillar. Si tú te avergüenzas del Evangelio, dice que aquel que lo confesara delante de los hombres, él lo confesaría delante de su Padre. Pero que cualquiera que se avergüence, dice, él se avergonzará delante del Padre. ¿A quién le quieres hacer caso? ¿Le quieres hacer caso a Jesús Adrián Romero? ¿O le quieres hacer caso a lo que dice la palabra de Dios? Y lo tengo que decir porque lo dice públicamente, y entonces públicamente se le tiene que decir que la palabra de Dios dice que no está de acuerdo con lo que este hombre está diciendo, simple y sencillamente no es bíblico. La justificación con la que él sale ahí es que dicen, es que todas nuestras festividades son paganas. Entonces, tenemos el poder para redimir. Ya redimimos, miren, ya redimimos Navidad, ya redimimos Semana Santa, ya redimimos, pues también vamos a redimir Halloween. Y vamos a redimir, pues, ¿qué más? Vamos a redimir, entonces, si estamos en esa, pues vamos a redimir el 12 de diciembre. Pues el 12 de diciembre es día de la Lupita. Entonces, vamos a redimir el 12 de diciembre y nos salimos ahí todos tomados de la mano y cantando. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Nuestro Yahweh nos habla hacer luz en todo momento, luz en todo tiempo. Y Él es celoso, dice la Escritura, ¿qué no sabéis que yo os anhelo celosamente? Entonces, vamos a ver, poníamos ahí, me dan la siguiente, Juan, ¿no? ¿Me pueden dar la siguiente? Vemos, ¿quedó claramente quién es el falso profeta? Y entonces, el día de hoy así está la iglesia. El día de hoy así está la iglesia. Vemos a las ovejitas, y vemos al lobo. Declaro el decreto de Dios, prosperidad, pero tienen que pactar cuántos se anotan con 1,000 pesos. Y entonces vemos ahí a todas las ovejitas diciendo, ven, yo quiero lo mejor.
¿Quién nos está hablando precisamente que estos son lobos rapaces? Son lobos disfrazados con piel de cordero que no buscan más que lo suyo. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Nos habla, una de las características, vamos a Apocalipsis otra vez, vamos a Apocalipsis. Dice, y ejerce toda la autoridad, Apocalipsis 13:12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. La fórmula que ocupará el anticristo, el falso profeta, para engañar a muchos, es precisamente las señales sobrenaturales. El día de hoy, abran ustedes cualquier página y van a ver cristiana, y van a ver que lo que más genera el que la gente vaya no es por escuchar la palabra de Dios. El día de hoy te dicen, va a venir tal apóstol, ven por tu milagro. Y entonces, ¿cuántos? Es la oportunidad, Dios te quiere sanar, y te pasan la parte y el poder de Dios, y que te caen todo, como 30 de este lado y como 50 de este lado, y el poder de Dios. ¿Sabes qué? Esas señales que se están presentando dentro de la iglesia son las señales precisamente. Fíjate bien, si tú eres de las personas que te guías también por lo que estás viendo, vas a ser engañado. ¿Por qué? Porque no es por vista, sino es por fe. No es por vista, es por fe que nosotros seguimos. No importa, fíjense bien, no importa que seamos los únicos. Importa obedecerlo a Él. No interesa. Haremos la misión. El que se encarga de traer y añadir a los que han de ser salvos es Él. Pero nosotros, como decía Policarpo, si Roma está contra mí, nosotros estamos contra todo el mundo, porque es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Entonces, vemos que el falso profeta, ¿qué se encargará de hacer? Se encargará de hacer grandes señales. Grandes señales, dice que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de los brujos en la historia de Éxodo? Llega Moisés delante de Faraón, y llega Moisés y avienta la vara. ¿Y en qué se convierte la vara? Y llegan los magos delante de Faraón y avientan cada uno su vara. ¿Y en qué se convierten? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? Que no todas las señales provienen de Dios. Fíjense bien, a mí me ha tocado, y yo creo que también a algunos de ustedes les ha tocado compartir y evangelizar con personas, y dicen, es que me hizo un milagro. Es que cómo no le voy a creer si le pedí que me sanara a fulanito y me sanó a fulanito. ¿Cómo no le voy a creer si le dije que me concediera esto y me sacó de esto? Bueno, déjame decirte que el diablo tiene poder, pero mayor es el Padre de nuestro Señor Yeshua, que es en el que creemos nosotros. Él ocupa las señales, el enemigo ocupa las señales precisamente para arraigar a las personas. ¿Por qué? Porque dice uno de los proverbios que el ojo nunca se cansa de ver.
nunca se sacia de ver. Esas personas, ¿por qué crees que las campañas de sanidad están repletas? Porque son gente morbosa que nada más le gusta estar yendo a ver. Perdón, se llama, dicen que al pueblo pan y circo. Son gente que le gusta estar viendo, pero que sus vidas no cambian. Vamos a ver qué dice Yahshua en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Aquí es nuestro Yahshua hablando. ¿Ya lo tenemos? Juan 2, versículos del 23 al 25. Y dice, estando, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice ahí? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Fíjense bien, entonces, fíjense, por medio de las señales, dice, ¿cuántos creyeron en Yahshua? Entonces, esa campaña evangelística tuvo un resultado, ¿el resultado adecuado? ¿Seguros? Dice, muchos creyeron en su nombre. Dice, ¿ya ven? Dice, muchos creyeron en su nombre por las señales que él hacía. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Porque Yahshua, fíjense bien, no era, las personas les gusta ver un milagro y entonces ven el milagro y sí, creo. Y pasan 3 días y tienen que volver a estar yendo para tener esa parte de ¿y ahora qué ir a hacer? ¿Y ahora qué ir a hacer? Si él decía, ustedes vienen por la comida que se les decía, por la provisión que se les decía. Principalmente recuerden que decía la Escritura que el pueblo, este pueblo pide señales. El pueblo necesitaba señales y pedía señales para ver si realmente él era el Hijo de Dios. Y Yahshua hacía las señales, pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque sabía que nada más lo seguían por las señales. Nada más lo seguían mientras él hiciera lo sobrenatural, iba a tener repleto. Pero en el momento que él empieza a hablar de las doctrinas de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de ir, de amar a vuestros enemigos, de comer su carne, de beber su sangre, en ese momento, cuando les hablan lo que representaba el seguirlo, las personas, el 90% de los seguidores de Yahshua en ese momento dicen, no más. ¿Por qué? Porque estaban ahí por morbo. Esa misma multitud, fíjense bien, esa misma multitud 7 días antes que lo estaba ovacionando y que le estaba diciendo, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, esa misma multitud 7 días después le estaba gritando y le estaba diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Nos lo da el versículo aquí. Porque Yahshua conocía sus corazones y él no se fiaba de ninguno de ellos. De los 10 leprosos, ¿cuántos sanó? 10. ¿Cuántos regresaron? Nunca es por las señales, sino dice la Escritura, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y déjame decirte que ahí estamos tú y yo. Vamos a hay que darle un aplauso a nuestro Yahweh porque de veras es por él. Yahweh demanda obediencia. Yahweh demanda obediencia. ¿Vamos bien? Amén. Vamos a ver, ¿me dan la siguiente, por favor? La siguiente.
¿Por qué una imagen? Dice la escritura aquí, fíjense bien, en Apocalipsis dice, y ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra, los moradores de ella la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién hace adorar a la bestia? El falso profeta. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se le haga una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Fíjense bien, ¿quién manda hacer la imagen? El falso profeta. Y dice, y se le permitió infundir aliento, ¿a quién? A la imagen de la bestia. Se le permitió vida a la imagen de la bestia. Una de las cosas me dan la siguiente, vamos a tratar de apurarnos por cuestiones de video. Una de las cuestiones que nosotros es importante entender es que cuando nos está hablando de la bestia y nos está hablando del falso profeta, nos está hablando precisamente que él desde el principio tratará de hacer lo que desde el principio ha venido haciendo, que es engañar a todo el mundo y levantar culto para sí y levantar culto para la bestia. Y entonces todos conocemos a Nimrod. Nimrod fue el que creó la ciudad de Nínive. ¿Cuántos conocían que Nimrod fundó la ciudad de Nínive? Y él creó también lo que fue la Torre de Babel. La Torre de Babel, que es donde se separan las culturas. Pero él es el primer ser humano en ser deidificado. Todos conocemos ya la parte de la historia. Él, a la hora de que muere, reencarna, o está la creencia de que asciende como el sol, y a partir de ese momento se le empieza a adorar como Dios. Dale la siguiente, por favor. ¿Por qué una imagen? ¿Por qué una imagen? Porque Satanás no puede hacer nada que no haya hecho ya. Vamos a ver que en las diferentes culturas, durante los miles de años, se sigue adorando a las imágenes. ¿Y a qué imágenes? A Semiramis y a Tammuz. ¿Qué pasa? Acuérdense que en la Torre de Babel las lenguas son confundidas y entonces todos tienen la misma enseñanza, pero yo de repente de estar hablando español, me cambiaron a inglés, ¿no? Yes. Y entonces, o francés, y en lugar de hablar ya, oye, se llama Nimrod, pues ya no tengo yo en mi vocablo, ya es diferente a su nombre. Entonces, vemos que es la misma adoración a la mujer y al niño en todas las culturas mileniales. Está presente. Me das la siguiente. Vemos ahí Babilonia, Asia. Vemos ahí son más de 12. Aquí llega la parte del catolicismo, inclusive la cuestión de los incas y de los mayas. Aquí van a ver a la mujer con el niño en brazos. Vemos hasta que llega a lo que hoy se conoce como María y el niño Jesús, que realmente no es María, sabemos que es Semiramis y Tammuz. Todo el tiempo, en todos los lugares, es el mismo engaño. ¿Por qué entonces una imagen? Porque él no puede hacer otra cosa que repetir lo que por tanto tiempo le ha dado resultado, y es que el ser humano es idólatra. Y entonces, fíjense bien, me dan la siguiente, por favor. La Biblia nos habla, a ver si alcanzo. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 20, versículo 1, nos está hablando que es el decálogo, los 10 mandamientos, y el primer mandamiento que manda hacer él es: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Fíjense bien cómo lo que va a hacer el falso profeta va en contra inmediatamente del primer mandamiento que da Dios, y no nada más hace esto, sino que permite y le da aliento a la bestia, a la imagen de la bestia. ¿Para qué? La palabra aliento es le da vida. ¿Qué está haciendo? Que va estas imágenes, esto es impresionante. Muchas veces te preguntabas, ¿cómo es posible? ¿Cómo creen ustedes que, por ejemplo, Satanás pueda tener como que bien monitoreadas a todas las personas en los diferentes lugares, a través de las diferentes culturas del mundo? ¿Qué creen que ocupa? Fíjense bien, ¿qué creen que ocupa? Las imágenes, cuando habla que le da aliento, es que les está dando espíritu. Le está dando espíritu. Y entonces, en esa imagen que tienen en la casa, esa imagen tiene un espíritu, tiene vida, y esa imagen es la que pasa el reporte a Satanás. Esa imagen es, por eso nosotros no podemos tener nada de esto en casa. ¿Qué hará la cultura de la cual vienen? Fíjense bien, la cultura de la cual vendrá el falso profeta, y eso lo vamos a ver en próximos temas. La cultura que viene es que desde el principio el anticristo, ¿se acuerdan que quedamos que va a ser del Medio Oriente? Y principalmente, vamos a verlo después, el anticristo viene de la región de Turquía, Siria. En la Biblia se le conoce como el asirio, el rey de Tiro. Toda esa zona es donde está ubicado. Entonces, el falso profeta tendría que hacer que toda esa zona todo el tiempo ha dedicado la adoración a Nimrod. ¿Qué hará Tratará, era bien difícil, y hasta hace poquito no podíamos entender cómo podría dos religiones que aparentemente son distantes poderse unificar. ¿Sabían ustedes que los musulmanes, los hebreos, en este caso el judaísmo y el cristianismo, son las únicas, el cristianismo entre comillas, religiones que se declaran monoteístas, porque nada más creen en un solo Dios? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el nombre de Alá tiene es la composición de 99 nombres que representaban a 99 dioses, y de esos se compone en uno. El día de hoy el cristianismo, cuando hablo de cristianismo, catolicismo, ves que creen en un Dios, pero tienen a la misma cantidad de deidades que vienen desde el principio. Entonces, lo único que va a hacer el anticristo es que va a amalgamar. ¿Por qué lo va a aceptar el cristianismo? ¿Por qué va a aceptar la adoración de esta bestia? Porque están ya acostumbrados a aceptar una imagen más de las cuales ellos ya tienen. ¿Sí queda claro? No les será difícil. ¿Por qué? Porque tiene miles de años haciendo exactamente lo mismo. Esta imagen, todos ubican qué imagen es, ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan que es la imagen del sueño de Nabucodonosor? Pero ¿qué diferencia ven en esta imagen? Ok. Cuando la Biblia, lo que está diciendo Apocalipsis 2, Apocalipsis 13, es un reflejo de lo que también ya pasó en Apocalipsis, en Daniel capítulo 3. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 tiene el sueño de la estatua? Y le dan la interpretación y le dicen, tú, oh rey, eres la cabeza. La interpretación se le está dando Yahweh. Y entonces en el capítulo 3 se levanta Nabucodonosor
y dice, yo soy la cabeza, mangos. Yo soy todo el cuerpo. Y se manda a hacer una imagen de oro, diciendo, mi reino, yendo en contra directamente de lo que el Padre ya le había dicho. Y entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Se manda a hacer una imagen completa de oro y manda a todos que al oír el sonido de la bocina se postraran. Es exactamente lo mismo que va a hacer el anticristo. Te va a decir, y fíjense, no es a él, no es al anticristo, sino es a la imagen de la bestia. No te van a llevar delante del anticristo para que te postres delante del anticristo. Te mandarán que te postres. Fíjense bien, esto está interesantísimo. Nabucodonosor no manda que la gente se le incline a él. ¿Qué representaba la imagen? Lo representaba a él. Sin embargo, él manda que las personas se inclinen a la imagen. La pregunta es ¿por qué? Si él estaba ahí sentado, ¿por qué no a mí, sino por qué a la imagen? Daniel desde el principio nos estaba hablando que es un reflejo de lo que habría de venir y que ¿qué? Te mandarán que te inclines delante de la imagen, te mandarán que te inclines delante de la imagen de la bestia. ¿Queda claro? ¿Me dan la última? Esa la vamos a dejar para la siguiente. Por la próxima vamos a ver precisamente de dónde viene, las características de dónde viene. Esto es interesantísimo, de veras que te metes a la palabra y es así de la visión de Daniel capítulo 8, que es el macho cabrío y los dos carneros, toca la siguiente clase, le va a tocar a Jorge, pero es impresionante el ver, es impresionante el ver que el anticristo, fíjense bien, esto es bien importante que nosotros podamos entender. El anticristo, ¿alguien de ustedes sabe quién es Antíoco Epífanes? ¿Nadie de los demás sabe quién es Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes toma el templo, es más, de ahí viene también la celebración de Hanukkah. Vamos a ver. Antíoco Epífanes es el que toma y conquista a Jerusalén. Y entonces tira y manda poner una imagen de él, una imagen de su Dios en el templo, en el lugar santísimo, y sobre el lugar del sacrificio mata a él un cerdo. Y en ese momento se comete lo que en Daniel se conoce como la abominación desoladora. Nos dice la Escritura que el anticristo, el pueblo de Israel lo reconocerá porque iba a ser algo que ya en el pasado por este hombre había sido hecho. Lo que es súper interesante es que este hombre, de las cuatro regiones en las cuales se divide el reino de Alejandro el Magno, él proviene de la región de donde el último cuerno crece más, y es la región de Siria. Quiero que ustedes entiendan el tiempo en el que estamos viviendo. Lo que ustedes están viendo en la televisión, el conflicto entre israelitas y palestinos, acaba de ir John Kerry a tratar de suavizar la situación, no logró nada. Acaba de ir un representante de las Naciones Unidas y no logró nada. Se está haciendo el llamado al tercer califato o a la tercera intifada. Para ellos la intifada es esa guerra santa. Entonces dice, nadie nos va a evitar que nosotros, hay un video inclusive en donde está uno de los imanes de los
de los palestinos y está diciendo, vamos a arrancar a través de puñaladas, a través de cuchillos, vamos a arrancar del corazón de los israelitas el tercer templo. O sea, vamos a quitarles esas ganas de querer construir el tercer templo. Y por el otro lado se para a los hebreos y dicen, nosotros pues ahora más que nunca estamos dispuestos a construir. El escenario está puesto para que suba una persona, una figura política, y logre lo que el día de hoy parece imposible. Ese será el anticristo. Así que estemos preparados porque nuestra redención viene. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה